Anhelo, deseo estar contigo. Recuerden que estamos en unas enseñanzas de espiritualidad. Y de pronto para algunos ha sido muy raro porque algunos pensaban que enseñanzas espirituales íbamos a estar hablando de demonios y ángeles y cosas así, y de pronto no. Pero estamos enseñando cuál es el camino correcto y qué es tener una verdadera espiritualidad. Y es muy importante que tú te concientices qué es tener una espiritualidad buena, verdadera y sana. Y recordemos que la espiritualidad es una praxis, es una práctica y como práctica necesita ejercitarse. Y como necesita ejercitarse, es como cuando esa persona, de pronto ustedes dicen, voy a empezar a hacer ejercicio. Y 6 meses después dice, voy a empezar a hacer ejercicio. Y resulta que se levanta en la mañana y da pereza, da mucha pereza. Pero te ves la barriga que tienes, la papada que tienes y dices, voy a empezar, ahora sí voy a empezar y voy a regular la boca a lo que como. Y te ofrecen un sándwich con una Coca-Cola bien fría, con bastante hielo frappé, y te la tomas. Porque no tienes la fuerza de voluntad, porque no tienes la disciplina, y hay que adquirirla. Eso hace parte de la vida espiritual. Esforzarse y esos sacrificios del cuerpo son parte de la vida espiritual. No hay una espiritualidad sana si no hay un sacrificio de esa práctica. Voy a poner un ejemplo. No vas a estar delgada si no haces el sacrificio de comer sano y de hacer el ejercicio. No vas a tener no vas a adelgazar. Y puedes decirlo con tu boca, mañana le levanto a hacer ejercicio. Voy a comer sano. Y sales y vas a un cumpleaños de una amiga y te ofrece un helado así gigante y tú dices, uno solito no hace daño. Uno solito no hace daño. Y resulta que sí hace daño. Te engorda. Igual pasa con la espiritualidad, el devocional. Oh, no, pues, lo hago mañana. No, ya me cogió el tiempo. Me toca poner el despertador 20 minutos antes. Imagínate tú, con ese sueño. Orar entonces en la noche. No, ya me dio sueño, yo me voy a dormir. Leer la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Se trata de disposición de la mente, del cuerpo, del corazón, de todo y hacerlo. Es una práctica. Es una práctica. La espiritualidad no es una lucha con todo el día contra los demonios, diciendo, reprendiendo, echando fuera demonios, teniendo don de liberación, donde... No, 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 no. La verdadera espiritualidad comienza en tu interior. Cuando tú, acuérdense de la primera lección, reconoces que como dice la palabra de Dios, Dios colocó de su espíritu en ti. Tienes alma, cuerpo y espíritu. Y ese espíritu es un, entre comillas, préstamo que el Señor te hace, que está en ti, que pasa a ser tu responsabilidad. Y que tienes que cuidarlo, hacerlo crecer, que tienes que enaltecerlo con tus acciones, con tu vida santa, con tu vida buena, con tu vida de decisión, con tu disciplina. Tienes que hacerlo crecer porque ese espíritu que está en ti es el que se comunica con el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios viene, se conecta contigo a través del espíritu que al momento de nacer te dio. Recuerda que cuando mueres, el cuerpo va a la mortaja, el alma va a donde el Señor disponga y el espíritu dice la palabra, vuelve a Dios, porque a Él le pertenece. Él te colocó un chip GPS en tu cuerpo, en algún lugar de tu cabeza, de tu mente, de tu corazón, para conectarse contigo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que esa conexión sea buena, viva y eficaz? Y hoy vamos a ver otra forma como podemos lograr que esa conexión se dé.
Por eso yo les voy a hablar inicialmente de un tema. Yo siempre hablo a veces de unos temas que pueden parecer un poco extraños. Y este tema está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, sí, capítulo 8, versículo 15. Y en este capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, y se lo voy a resaltar aquí. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No recibiste el espíritu de, tú no tienes, lo que te puso el Señor a ti no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción que te hace hijo de Dios, por el cual clamamos papá, papá. Ese Abba Padre es una forma de decir papá, papá, por el cual clamas a Dios Padre, papi, papi, ayúdame. Eso me hace pensar que algunas personas se manifiestan en la vida como si tuvieran un espíritu de esclavitud, porque la palabra le está diciendo, y el apóstol Pablo tiene que recordarlo. El apóstol Pablo tiene que recordarlo. Hey, no recibiste espíritu de esclavitud. Despierta, despierta. ¿Qué es un espíritu de esclavitud? ¿Cuál es la diferencia? Hay algunas personas que tienen un espíritu de esclavitud y otras espíritu de adopción. Soy hijo del Señor, soy coheredero del reino, o sea, soy propietario. Esto que tengo espiritual me siento propietario, me siento hijo, como cuando tu papá tiene un negocio y tú llegas al negocio y sacas pecho porque tu papá tiene empleados y tú dices: yo soy el hijo del dueño, yo soy el hijo del dueño. Y sabes, el dueño siempre trabaja con sentido de responsabilidad. El esclavo no se preocupa por el resultado del trabajo. El dueño sí, el que tiene el espíritu de adopción, que sabe que es dueño y que es propietario, sí se preocupa por el resultado del trabajo. Entonces, tú te tienes que examinar a ti mismo qué espíritu tienes tú con el evangelio, con tu vida espiritual, con el mundo que te rodea, con tu responsabilidad cristiana. Porque puedes tener un espíritu de esclavitud, no te importa el resultado del evangelio ni en tu vida, ni en la vida de tu familia, ni en la sociedad. Y puedes andar por ahí clamando y haciendo guerra espiritual y hablando de los espíritus y diciendo que dicen el Señor, pero realmente no te importa porque no te sientes hijo de Dios, no tienes el espíritu de adopción, no te sientes dueño, propietario de esa herencia que el Señor ha querido dejar en tus manos. Y actúas en la vida así. Es una cuestión de responsabilidad o irresponsabilidad. No son compatibles. No son compatibles. Yo quiero que tú te examines ahora cuál es tu responsabilidad con el evangelio. Si te importa el evangelio, si eres digno del evangelio. Eso tiene, ahí es cuando tú mides tu espiritualidad en Dios, en el Señor. Qué pena. Si tienes un espíritu de esclavitud, de ese espíritu que no te importa, de ese espíritu que vas por la vida buscando que otro te solucione el problema, eso es un espíritu de esclavitud. Buscando que otro te ayude, buscando que alguien ore por ti. No vaya a confundirse. Está bien que oremos en comunidad, por eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Pero vas por la vida buscando
un racamandaca que haga una oración y te dé trabajo, casa, carro, beca, sin tú hacer nada. A veces como Simón el brujo, el mago de ellos, pagando, porque él quería pagar por esa bendición, sin esforzarte porque no te sientes dueño. Tu espíritu no es de adopción, dueño, de propietario, de heredero del reino, sino que tienes un espíritu de esclavitud donde no te importa el evangelio, donde no te importa las sagradas escrituras, donde no te importa una sana espiritualidad, sino que vas por la vida buscando, viviéndola dormido, inconsciente, tratando de que si tengo algún problema voy a la iglesia, por mí oran y ahí en el culto recibo del Señor. El culto recibes del Señor, pero en el culto recibes la instrucción para actuar en la vida de una forma espiritualmente correcta que te haga prosperar en el Señor. Pero es tu responsabilidad actuar en la vida como hijo de Dios. Es tu responsabilidad actuar en la vida como propietario, porque el Señor te dijo, ahí les dejo la tierra, sojúzguenla, administrenla. Y yo no sé si eso es lo que tú haces. Yo no sé si eso es lo que tú haces. Es lo mismo con el evangelio. Saber si tengo un espíritu de adopción, de dueño o un espíritu de esclavitud. Un espíritu de esclavitud porque tengo que ir al culto. Y el culto se me vuelve una esclavitud. Señor, perdóname lo que estoy diciendo. Pero el culto no se te puede volver una esclavitud. Tú no vienes al culto porque te toca. Tú vienes al culto por amor, para aprender a vivir en santidad, en espiritualidad, para practicar y ejercitar las cosas que estás escuchando de la palabra de Dios. Tú no vas al ayuno porque te toca. No vas a la vigilia porque te toca. No vas a las actividades y a las fiestas santas porque te toca. Vas por amor al Señor, porque eres hijo del Rey. Ese sentido de responsabilidad es muy importante, mucho. Por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, en el versículo 4, dice, en el 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Gloria a Dios. Y se supone aquí, si tu conversión fue real, yo creo que tu conversión, no lo voy a suponer, creo que tu conversión y tu decisión de agradar al Señor es real. Si tu conversión es real, dice que fuiste aprobado por Dios para que se te confíe el evangelio. Eso es como cuando te doy a confiar algo precioso mío. ¿Qué vas a hacer con eso? El evangelio es algo especial, porque el evangelio es una gema preciosa que no escondes. Cuando tú compras un diamante, cuando tú compras un collar de oro, lo cuidas y procuras no llevarlo a ciertos lugares para que no lo vean, para que no te lo hurten. El evangelio es una gema tan preciosa que no está para esconder, está para ofrecer, para dar. Dice la palabra de Dios que no se coloca un mechón, una lámpara debajo de la mesa, sino arriba para que ilumine. Y eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Tienes que tener cuidado porque eso significa que tú has sido escogido porque fuiste aprobado por Dios para que se te confiara el evangelio. Si no te gusta la responsabilidad, tienes que tener un compromiso porque esa responsabilidad ya ha sido adquirida por ti. Y es importante que lo entiendas mucho. Por eso la gran comisión, y tú quieres tener una espiritualidad sana,
Tú quieres tener una espiritualidad sana. Tú quieres que cuando tú en tu casa digas, ya me cansé, ahora en el nombre de Jesús, toda influencia espiritual en mi casa se va y desaparece y me declaro en libertad. Esa palabra tenga poder. Pero no quieres adquirir una responsabilidad con el Evangelio. Cuando llegues a la oficina, hablar del Señor. Cuando estás en la tienda, al mesero, hablarle del Señor. Cuando llegas a una reunión social, hablar del Señor. ¿Y por qué? Porque es una orden. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese id es una orden. Vayan, vayan, te lo ordeno. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una orden. Lo que pasa es que atendemos a las palabras espirituales cuando se trata de que nos digan que vamos a ser libres espiritualmente, porque sabemos que la maldad existe. Sabemos que lo tenebroso de algunos corazones hacen contra nosotros. Pero cuando se trata de que nosotros tenemos que hacer cosas que la palabra de Dios nos ordena, esa parte de la Biblia no es tan importante. No, ven acá, no exageres. No exageres. Yo te digo hoy, abre, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Porque te está dando responsabilidades. La primera responsabilidad es hacer discípulos, o sea, con el Evangelio. Enseñar el Evangelio a todas partes. Pastor, pero yo no sé hacer discípulos. Yo no, pero da testimonio a todas partes. Gloria a Dios. Cristo te ama, hermano, en todo lugar. En todo lugar. Porque dice, haga discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, pero lo único que puede bautizar es usted. No. Uno bautizado puede bautizar. No es una responsabilidad pastoral. Y aquí está la orden, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, pastor, yo no sé hacer discípulos, pastor, yo no sé bautizar, me da miedo. Entonces enséñale a la gente que guarden las cosas que Dios mandó, que sigan su palabra, háblales de la Biblia. Digan, hay que seguir, hay que ser un buen cristiano. Hay que ser un buen cristiano. Algo puedes hacer porque es una orden del Señor. Y tienes que tomar la decisión si eres responsable espiritualmente ya. Y si no lo eres, vas a tener que tomar el esfuerzo, como cuando quieres adelgazar. Mañana voy a hacer ejercicio y estás en 60 kilos. Mañana voy a hacer ejercicio y estás en 65. No, me voy a controlar la boca, voy a hacer una dieta y estás en 70 kilos. Igual te pasa con el Evangelio. Toma la decisión de disciplina. Tómala. Sacrifícate. Ya es hora. ¿Sabes? Al no hacerlo, significa que tienes una mentalidad de esclavo. ¿Qué te esclaviza? Te esclaviza la sábana y el sueño. La pereza. Te esclaviza una Coca-Cola a veces que te la quieres tomar. Te esclaviza un helado, te esclaviza el arroz blanco con suero. Uy, el almuerzo sin arroz no es almuerzo, dicen muchos. ¿Qué te esclaviza espiritualmente? ¿Qué te impide tomar la decisión? Cuando eres el dueño de la empresa, haces todo, lo que te gusta y lo que no te gusta. Esto no es solo para los líderes, ¿eh? Esto no es solo para los líderes. Esto es para todos. Y es importante que lo entendamos, que es para todos. Por eso el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, dice algo muy hermoso. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 23 y 24? Dice,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús no era un sacerdote del Sanedrín. Jesús era el Hijo de Dios y vino en carne para enseñarnos el camino. Para enseñarnos el camino. Y Él dice que tenemos que ser imitadores de Él. Y yo quiero saber si tú eres imitador de Él. La primera carta a los Corintios en el capítulo 9, en el versículo 16, te dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Eso lo dice el apóstol Pablo, que ya lo hace por impuesta necesidad. Él lo tiene en su corazón, anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Dice, ay de mí, ¿qué me va a pasar si no lo hago? Ay de ti, ¿qué te va a pasar si no lo haces? Jesús lo hacía. Y a veces nosotros decimos, queremos ser imitadores de Jesús. Pero tú a veces quieres ser imitadores de Jesús en esa palabra que dice, fuera demonio, y te vas. Multipliquemos los peces y los panes. Tú quieres multiplicar el dinero. Tú quieres multiplicar una casa más bonita. Tú quieres multiplicar un carro más bonito. Tú quieres multiplicar salud. Tú quieres multiplicar belleza. Te quieres hacer una cirugía. Te pones el pelo de muchas formas. Te pones la cara de muchas formas. Tú quieres multiplicar de Jesús muchas cosas. Pero Jesús te dice que Él iba predicando por todas partes, mostrando el evangelio. Y tú no lo haces. Porque te da pereza. Porque te da pena. Porque te da angustia. Porque te da vergüenza el evangelio. Porque te da dolor. Entonces, no. Qué pena, ¿qué me vas a decir? Van a decir que soy cristiana, van a decir que me metí a aleluya, van a decir que me metí a una cosa de santidad, me van a criticar, mis amigas me van a echar, ya no me van a querer, no voy a estar yo entonces con mis amigas, con mis amigos, no me van a invitar a las fiestas, no me van a invitar a las reuniones. Te avergüenzas, no te sientes capaz. El Espíritu Santo es el que te capacita. ¿Quieres ser imitador de Jesús? Tienes que sacrificarte. ¿Y qué sacrifico? Así como cuando vas a hacer ejercicio que quieres adelgazar, levántate a las 5 de la mañana para que puedas llegar a las 6, bañarte e ir a trabajar. Y sal. No te comas esa Coca-Cola, no te comas ese helado, no te comas ese bulto de arroz. En el Evangelio, sacrifícate leyendo la palabra de Dios, estudiándola, colocándola por obra, hablando de Jesucristo, hablando del Evangelio, hablando de las obras de Dios, hablando de la bendición del Espíritu Santo en tu vida, hablándolo, diciéndolo, hablando de cuando oraste por una bendición y se te concedió, hablando de cuando oraste por una bendición y no se te concedió, pero fue para tu bendición porque te diste cuenta que era malo. Hablándolo, dando testimonio, tienes que dar testimonio, tienes que hablarlo, tienes que decirlo en todas partes. Porque hemos sido llamados a ser imitadores de Jesucristo hasta en la cruz. Y yo no te voy a decir ahora que tienes que ser imitador de Jesucristo y que te coloquen unos clavos en las manos. Yo no te voy a decir eso. Yo no te voy a decir que tienes que ser imitador de Jesucristo y que te azoten. Yo no te voy a decir eso.
Yo no te voy a decir que tienes que ser imitador de Jesucristo y que te coloquen una corona de espinas. Pero a veces tú sientes, cuando predicas la palabra de Dios o cuando dices soy cristiano, y lo dices con el orgullo de ser cristiano, como que te están clavando las manos. Algunos sienten eso. Hay que decirlo. Hay que decirlo. A veces tú sientes cuando te invitan a un lugar de perdición, a una fiesta pagana donde va a haber cosas malas, y tú sientes que no eres capaz de decir yo a esos lugares no voy por mi fe, por mi vida, por mi convicción. Sientes como que te colocan una cadena de espinas cuando tus amigos te dicen, ay, bobo, tonto. Eso sientes. Ese es el sacrificio de seguir a Jesús. Tienes que aprender a decirlo. Tienes que aprender a sentirte bien de tu vida espiritual y de tu vida cristiana. Tienes que aprender a dar testimonio en todo lugar donde estás. Tienes que aprender a comportarte en todo lugar como es digno del Señor. Tienes que aprender y tienes que, después que aprendas, actuar conforme a ese aprendizaje. Tienes que sacrificarte. Tienes que vencer el miedo de no hacerlo, la vergüenza, la pena, el temor, la angustia de hacerlo. Por eso se sacrificó Jesús por ti. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario por ti. Por eso derramó su sangre. Por eso Jesús lo hizo. Anhelo, deseo estar contigo.